¿Sabes cuál es la diferencia entre alguien que siempre tiene ideas brillantes y alguien que se queda con la mente en blanco bajo presión? No es que uno sea más inteligente. No es que uno sea más creativo por naturaleza. Es que uno sabe cómo desbloquear creatividad bajo demanda, y el otro no. Esto se conecta directamente con cómo leer más rápido y recordar más. Si ya viste ese vídeo, aprendiste a absorber información masiva rápidamente. Pero aquí está el problema. ¿De qué sirve absorber toneladas de conocimiento si no puedes transformarlo en ideas brillantes cuando las necesitas? En este vídeo, descubrirás exactamente cómo usar 3 técnicas Zen comprobadas para generar ideas innovadoras bajo presión. No motivación vacía sobre ser más creativo, sino métodos específicos que desbloquean creatividad instantánea cuando más la necesitas. Voy a contarte la historia de Carlos. Carlos tiene 38 años y es director de marketing en una agencia mediana. Trabaja con marcas que pagan miles de dólares esperando campañas innovadoras que marquen diferencia. Y Carlos tiene un problema devastador: bloqueo creativo constante. Carlos llega a reuniones con clientes importantes y su mente se queda completamente en blanco. El cliente espera la gran idea. Sus colegas lo miran esperando que diga algo brillante. Y Carlos siente pánico puro. Su cerebro está vacío. Nada. Silencio mental aterrador. Suda frío. Balbucea algo genérico. Necesito pensar más sobre esto. El cliente intercambia miradas con su equipo. Carlos ve la decepción en sus ojos. Esto no sucede una vez. Sucede constantemente. Cada reunión importante. Cada brainstorming urgente. Cada vez que necesita creatividad bajo demanda, su mente lo traiciona completamente. Y lo peor es que Carlos ve a su colega Paulo generando ideas brillantes constantemente sin esfuerzo aparente. Paulo entra a la misma reunión donde Carlos se paraliza, y en 5 minutos tiene 3 conceptos innovadores que hacen que todos se emocionen. ¿Cómo lo hace? Carlos no lo entiende. Aquí en el canal, los guerreros mentales sabemos que creatividad bajo demanda no es un don genético. Es una habilidad entrenable con técnicas correctas. Si te identificas con esto, si has sentido tu mente en blanco cuando más necesitabas una idea brillante, si has visto a otros generar conceptos innovadores mientras tú luchas desesperadamente, si tienes reuniones importantes donde necesitas creatividad y sientes pánico, deja tu like ahora mismo. Este vídeo te mostrará exactamente cómo desbloquear creatividad instantánea usando 3 técnicas Zen que realmente funcionan. Y tu like ayuda a que más personas descubran este conocimiento que puede transformar sus carreras. Ahora, volvamos al vídeo. Capítulo 1. Bloqueo creativo. Carlos decidió documentar exactamente qué estaba pasando en su proceso creativo. Durante 2 semanas, anotó todo. Cuando intentaba generar ideas. ¿Qué sentía? ¿Qué pensaba? ¿Por qué se bloqueaba? Los resultados fueron más reveladores y dolorosos de lo que imaginaba. Lunes 9 de la mañana. Reunión con cliente de Café Premium. Cliente quiere campaña que posicione su marca como experiencia, no producto. Carlos llega preparado con investigación. Conoce el mercado. Entiende la marca. Pero cuando el cliente pregunta ¿qué propones?, la mente de Carlos se congela totalmente. Pánico. Busca desesperadamente en su cerebro. Nada aparece. Dice algo genérico sobre autenticidad y storytelling. El cliente asiente educadamente, pero Carlos ve en sus ojos que esperaba más. Martes por la tarde. Sesión de brainstorming con su equipo para campaña de App Fitness. Paulo lanza 5 ideas en 10 minutos. Carlos escucha y piensa que son buenas. Pero cuando le toca a él, dice algo obvio que todos ya han pensado. Sus colegas asienten y siguen adelante. Carlos se siente invisible. ¿Por qué no puede pensar como Paulo? Miércoles. Carlos se queda hasta las 11 de la noche intentando generar conceptos para campaña de banco digital dirigido a jóvenes. Se sienta frente a su computadora. Abre documento en blanco. Escribe título: Ideas para Banco X. Y luego, nada. Su mente está completamente vacía. Intenta forzar ideas. Podríamos hacer algo con redes sociales. Suena aburrido incluso para él.
Algo con influencers. Aún más genérico. Después de 3 horas, tiene lista de 5 ideas que suenan exactamente como campañas que ya vio 1000 veces. Nada original. Nada brillante. Jueves. Carlos descubre algo importante mientras analiza su proceso. Cuando intenta generar ideas, su mente inmediatamente juzga y descarta cada pensamiento que aparece. Piensa, ¿y si usamos humor absurdo? Y un segundo después su cerebro dice, eso es estúpido, el cliente nunca lo aprobaría. Piensa, ¿y si hacemos campaña completamente visual sin palabras? Y su cerebro dice, demasiado arriesgado, suena pretencioso. Cada idea que comienza a formarse es asesinada instantáneamente por su crítico interno antes de que pueda desarrollarse. Viernes. Carlos tiene conversación honesta con Paulo después del trabajo. ¿Cómo haces eso? ¿Cómo generas ideas tan fácilmente? Paulo se ríe. No es fácil, Carlos. Solo aprendí cómo funciona realmente la creatividad. Y tiene poco que ver con lo que nos enseñaron. Hay técnicas específicas. Si quieres, te enseño. Esa noche, Paulo le envía 3 artículos y un libro, El Zen y el arte de la creatividad. Carlos lee hasta las 2 de la mañana. Y lo que descubre cambia completamente su comprensión de cómo funciona la creatividad. Resulta que sus bloqueos creativos no eran porque careciera de talento. Eran porque estaba usando el proceso completamente al revés. Descubrió 3 técnicas Zen que maestros japoneses habían usado durante siglos para desbloquear creatividad. Y cuando Carlos finalmente entendió cómo aplicarlas, su capacidad de generar ideas brillantes bajo demanda se transformó por completo. Capítulo 2. El espacio vacío creativo. La primera técnica que Carlos descubrió fue radicalmente diferente de todo lo que había intentado. Se llama Ma. En japonés, Ma significa el espacio vacío, el silencio entre las notas, la pausa que da significado a lo que la rodea. Y Carlos estaba a punto de entender que su problema más grande era exactamente lo opuesto. Demasiado ruido, cero silencio. Carlos siempre había creído que creatividad venía de consumir más información. Más research. Más referencias. Más casos de estudio. Más ejemplos de campañas exitosas. Llenaba su cerebro con inputs constantes pensando que eventualmente algo brillante emergería. Pero estaba completamente equivocado. Paulo le explicó algo que sonaba contraintuitivo al principio. Tu cerebro está tan lleno de ruido constante que no hay espacio para que ideas nuevas emerjan. Creatividad no surge del ruido. Surge del espacio vacío. Del silencio intencional. Carlos revisó su día típico. Se despertaba y revisaba emails inmediatamente. Camino al trabajo escuchaba podcast sobre marketing. En la oficina, música de fondo mientras trabajaba. Almuerzo viendo vídeos de campañas. Tarde con Slack abierto recibiendo notificaciones constantes. Commute de regreso con audiolibro. Noche con TV o Netflix. 0 momentos de silencio real. Su cerebro nunca, literalmente nunca, tenía espacio vacío para procesar, conectar ideas o generar algo nuevo. Paulo le mostró estudios fascinantes. Neurocientíficos de la Universidad de California descubrieron que el cerebro tiene un sistema llamado Default Mode Network que solo se activa durante momentos de descanso mental. Cuando no estás enfocado en ninguna tarea específica. Cuando no estás consumiendo información. Cuando estás en ese espacio vacío. Y resulta que el Default Mode Network es exactamente donde suceden los insights creativos, las conexiones inesperadas entre ideas, los momentos de eureka. Pero si llenas cada segundo con inputs, el Default Mode Network nunca se activa. Tu cerebro está constantemente en modo de procesamiento reactivo, sin espacio para procesamiento creativo profundo. Carlos decidió aplicar el concepto del espacio vacío de forma radical. Antes de su próxima sesión de brainstorming para campaña de productos sustentables, en lugar de hacer lo que siempre hacía, revisar más referencias, leer más sobre tendencias, buscar inspiración en Internet, hizo algo completamente diferente. Se sentó en silencio total durante 10 minutos. Sin teléfono. Sin computadora. Sin música. Sin nada. Solo silencio y una hoja en blanco frente a él. Los primeros 3 minutos fueron agonía pura.
Su cerebro gritaba por estímulos. Quería revisar el teléfono. Quería buscar algo en Google. Quería hacer cualquier cosa menos estar en silencio. Sentía ansiedad física. Sus manos buscaban instintivamente su teléfono que había dejado intencionalmente en otro cuarto. Pero Carlos se forzó a continuar. Minuto 4. Minuto 5. Su mente empezó a calmarse ligeramente. Minuto 6. Empezó a notar pensamientos aleatorios flotando. Nada útil todavía. Minuto 7. Un fragmento de conversación que había tenido con su madre sobre compostaje apareció en su mente. Minuto 8. Recordó un documental sobre océanos que vio hace meses. Minuto 9. Las dos ideas empezaron a conectarse de forma extraña. Compostaje más océanos. Ciclos naturales. Descomposición que alimenta vida nueva. Minuto 10. Carlos escribió en su hoja: ¿y si la campaña no habla sobre productos sustentables como solución, sino sobre volvernos parte del ciclo natural otra vez en lugar de romperlo? No era idea completa todavía, pero era semilla genuinamente nueva que nunca había tenido antes. Surgió del espacio vacío, no del ruido. Carlos aplicó esto durante 2 semanas consistentemente. Antes de cualquier sesión donde necesitara creatividad, creaba 10 minutos de silencio total intencional. No meditación guiada. No música relajante. Silencio real y absoluto. Y algo extraordinario empezó a suceder. Sus ideas mejoraron dramáticamente en originalidad. No porque forzara más o porque consumiera más información. Porque finalmente le estaba dando a su cerebro el espacio vacío que necesitaba para que el Default Mode Network hiciera su trabajo. Conectar información de formas inesperadas, generar asociaciones nuevas, producir insights genuinos. En una reunión crucial con cliente automotriz, Carlos llegó habiendo practicado 15 minutos de silencio completo esa mañana. Cuando el cliente preguntó por ideas, algo surgió naturalmente que lo sorprendió incluso a él. ¿Y si en lugar de vender el auto como objeto de estatus, lo vendemos como espacio personal en un mundo que nunca te deja solo? Tu auto como tu último refugio de silencio. El cliente se quedó callado. Luego sonrió. Eso es exactamente lo que siento cuando manejo. Nunca lo había pensado así. Paulo le explicó después. Eso es el poder del espacio vacío. No es magia. Es permitir que tu cerebro haga lo que está diseñado para hacer cuando le das las condiciones correctas. Pero había algo más que Carlos necesitaba entender. Porque generar ideas en silencio era solo el primer paso. También necesitaba aprender a generar sin matarlas instantáneamente con juicio. Ahí entraba la segunda técnica. Capítulo 3. Isirio. Pensamiento sin juicio. La segunda técnica que transformó la creatividad de Carlos fue aún más poderosa. Se llama Isirio. En japonés zen, Isirio significa literalmente pensamiento más allá del pensamiento o pensamiento sin pensamiento. Es el estado mental donde hay pensamiento activo pero sin evaluación, sin juicio, sin censura. Y Carlos estaba a punto de descubrir que su crítico interno era el asesino silencioso de toda creatividad genuina. Paulo le mostró algo devastador. Carlos, cada vez que intentas generar ideas, ¿qué pasa en tu mente? Carlos pensó honestamente. Bueno, tengo un pensamiento inicial, y luego inmediatamente lo evalúo. Si suena mal, lo descarto y busco otro. Paulo asintió. Exacto. Estás mezclando dos procesos que deben estar completamente separados: generación y evaluación. Es como intentar acelerar y frenar al mismo tiempo. Nunca vas a moverte. Carlos documentó su proceso durante una sesión de brainstorming. Intentaba generar conceptos para campaña de helados artesanales. Su mente pensaba: helado como arte comestible. Un segundo después, su crítico interno decía: demasiado pretencioso, nadie va a entender eso. Descartado. Siguiente pensamiento: campaña nostálgica sobre helados de infancia. Crítico: muy usado, todas las marcas hacen eso. Descartado. Siguiente: algo con ciencia de sabores. Crítico: demasiado técnico, aburrido. Descartado. En 20 minutos,
Carlos había generado aproximadamente 15 ideas iniciales. Pero las había asesinado todas inmediatamente. Su lista final tenía 0 ideas porque ninguna había sobrevivido al juicio instantáneo. No había tenido bloqueo creativo porque faltaran ideas. Había tenido bloqueo porque mataba cada idea antes de que pudiera desarrollarse. Paulo le enseñó el principio del pensamiento sin juicio. Durante la fase de generación, tu único trabajo es producir pensamientos sin evaluar absolutamente nada. No importa si suena estúpido. No importa si es impráctica. No importa si ya se ha hecho. Solo generas. El juicio viene después, en fase completamente separada. Carlos aplicó esto de forma radical en su siguiente sesión creativa para marca de café. Se dio 20 minutos con una regla absoluta. 0 juicio permitido. Escribiría cualquier pensamiento que apareciera sin evaluar si era bueno, malo, útil o ridículo. Los primeros 5 minutos fueron extrañamente liberadores y aterradores al mismo tiempo. Escribió, café como combustible para sueños. Sin juzgar, escribió siguiente, campaña donde cada taza tiene mensaje oculto en la espuma. Siguiente, café que cambia de color con temperatura. Siguiente, subscription donde envías foto de tu mañana y te recomendamos café según tu mood. Siguiente, café con packaging que cuenta historia diferente cada semana. Siguiente, what if el café fuera personaje que te habla. Su crítico interno gritaba, eso es ridículo. Café que habla. Estás perdiendo el tiempo. Pero Carlos ignoró completamente esa voz y continuó escribiendo sin parar. Café como ritual matutino sagrado. Campaña solo con sonidos, sin imágenes. Café para personas que odian el café. Café que sabe a recuerdos. 20 minutos después, Carlos tenía lista de 47 ideas. Muchas eran terribles. Algunas eran imposibles de ejecutar. Varias eran versiones de cosas que ya existían. Pero también había 3 o 4 que eran genuinamente interesantes y originales. Ideas que nunca habrían sobrevivido si las hubiera juzgado inmediatamente. Entonces hizo la segunda fase, evaluación. Ahora sí, con pensamiento crítico completo, revisó la lista. Descartó las 35 ideas que claramente no funcionaban. Pero identificó 4 conceptos con potencial real. Una de ellas, café como ritual matutino sagrado, se convirtió en campaña completa que posicionó la marca no como producto sino como práctica diaria de intencionalidad. Un estudio de la Universidad de Berkeley sobre procesos creativos descubrió que grupos que separaban estrictamente generación de evaluación producían 60% más ideas originales que grupos que mezclaban ambos procesos. ¿Por qué? Porque el juicio prematuro mata creatividad antes de que pueda florecer. Necesitas espacio sin crítica para que pensamientos frágiles puedan desarrollarse. Carlos empezó a aplicar pensamiento sin juicio religiosamente. Cada sesión creativa, 20 minutos de generación pura sin evaluar nada. Luego 10 minutos de evaluación crítica. Y los resultados fueron extraordinarios. En 3 semanas, su producción de ideas originales se triplicó. No porque trabajara más horas. Porque había separado los 2 modos mentales que antes mezclaba destructivamente. En reunión con cliente de tecnología educativa, Carlos aplicó el método en tiempo real. Cliente pedía ideas para campaña de lanzamiento. Carlos dijo, denme 5 minutos para generar sin filtro. Se sentó en silencio. Escribió rápidamente 10 conceptos sin juzgar ninguno. Luego revisó. 3 tenían potencial. Los presentó. Uno de ellos, sobre educación como superpoder oculto, resonó inmediatamente. El cliente dijo, eso es exactamente lo que necesitamos. Varios de ustedes comentaron en vídeos anteriores sobre bloqueos creativos y pánico en presentaciones importantes. Esta es exactamente la solución. No intentas forzar la idea perfecta inmediatamente. Generas muchas opciones sin juzgar. Luego evalúas con criterio. 2 fases separadas. 2 modos mentales diferentes. Pero Carlos pronto descubrió que había un tercer elemento crítico. Porque incluso generando en silencio y sin juicio, a veces sus ideas seguían siendo predecibles.
¿Por qué? Porque estaba pensando como experto en marketing. Y la expertise, irónicamente, puede ser enemiga de la creatividad verdadera. Ahí necesitaba la tercera técnica. Capítulo 4. Sosin, mente de principiante para creatividad. La tercera técnica fue la más transformadora de todas. Y si ya viste nuestro vídeo 3 principios japoneses para aprender cualquier cosa extremadamente rápido, conoces este concepto aplicado al aprendizaje. Ahora verás cómo ese mismo principio desbloquea creatividad brillante. Se llama Sosin, mente de principiante. Y Carlos estaba a punto de entender que su expertise en marketing era exactamente lo que bloqueaba ideas verdaderamente innovadoras. Paulo le preguntó algo incómodo. Carlos, ¿cuántos años llevas en marketing? 12 años, respondió Carlos con cierto orgullo. Exacto. Y ese es tu problema más grande. Carlos se sintió ofendido. ¿Cómo puede mi experiencia ser un problema? Paulo sonrió. Porque después de 12 años, crees que ya has visto todo. Tu cerebro tiene patrones automáticos. Cuando ves un brief, inmediatamente categoriza el problema como algo que ya conoces. Y entonces genera soluciones que ya conoces. Nunca ves el problema con ojos frescos. Carlos quiso discutir. Pero luego recordó algo revelador. La semana anterior, su sobrina de 8 años había visto una campaña de banco en TV y preguntó, ¿por qué los bancos siempre usan colores aburridos? Carlos respondió automáticamente, porque necesitan transmitir confianza y seriedad. Su sobrina preguntó, ¿por qué confianza tiene que ser aburrida? Mi papá es súper confiable y usa camisas de colores. Carlos no supo qué responder. Una niña de 8 años había cuestionado en 5 segundos una suposición que él había aceptado sin pensar durante 12 años. Ahí estaba el problema. Carlos había desarrollado lo que los psicólogos llaman ceguera por expertise. Sabía tanto sobre marketing que había dejado de cuestionar los supuestos básicos. Veía cada problema a través de filtros establecidos. Esto es campaña de producto financiero, entonces necesita transmitir seguridad, usar testimoniales, mostrar números. Automático. Predecible. Sin creatividad real. La mente de principiante funciona completamente diferente. No tiene preconceptos sobre cómo deberían ser las cosas. Hace preguntas que expertos consideran obvias o tontas. Cuestiona supuestos que nadie más cuestiona porque todos los aceptaron hace años. Y exactamente ahí, en esas preguntas obvias, es donde vive la innovación real. Paulo le enseñó una técnica específica, los 5 porqués aplicados con curiosidad infantil. Toma tu próximo brief. Y pregúntate por qué 5 veces, como si fueras un niño que no sabe nada sobre la industria. No respondas con tu conocimiento experto. Responde como si genuinamente no supieras. Carlos aplicó esto con brief de marca de seguros de salud que querían campaña para millennials. Normalmente, Carlos habría saltado directo a soluciones, influencers jóvenes, contenido en redes sociales, mensajes sobre prevención, etc. En lugar de eso, aplicó perspectiva de principiante. ¿Por qué millennials no compran seguros de salud? Porque son caros y no tienen dinero. ¿Por qué no tienen dinero? Porque tienen deudas estudiantiles y trabajos inestables. ¿Por qué deudas estudiantiles son su prioridad sobre salud? Porque la consecuencia de no pagar préstamo es inmediata, pero enfermarse parece lejano. ¿Por qué enfermarse parece lejano? Porque son jóvenes y se sienten invencibles. ¿Por qué la marca asume que jóvenes necesitan pensar en enfermedad en lugar de en bienestar presente? Esa última pregunta abrió todo. Carlos se dio cuenta. Todas las campañas de seguros de salud hablaban sobre protección contra enfermedad futura. Pero millennials no piensan en enfermedad futura. Piensan en bienestar presente. ¿Y si el seguro se posicionara no como protección contra lo malo que podría pasar, sino como acceso a bienestar que quieren ahora? Terapia. Nutricionista. Entrenador personal. Cosas que mejoran vida hoy, no que previenen desastre mañana. Esa idea nunca habría surgido si Carlos hubiera pensado como experto en seguros. Surgió porque preguntó como principiante que no acepta supuestos establecidos. Carlos empezó a aplicar mirada fresca sistemáticamente.
Cuando recibía brief de producto, se forzaba a preguntarse, si nunca hubiera visto publicidad de esta categoría, ¿cómo pensaría sobre esto? Cuando pensaba en target demográfico, preguntaba, ¿qué asumo sobre este grupo que tal vez no es verdad? Para campaña de app de delivery de comida, Carlos notó que todas las apps mostraban comida apetitosa y conveniencia. Aplicó perspectiva de principiante. ¿Por qué asumimos que la gente ordena delivery solo por hambre? Preguntó a amigos millennials. Descubrió. Muchos ordenaban no porque tuvieran hambre, sino porque cocinar después del trabajo se sentía como tarea doméstica más cuando ya estaban agotados. No era sobre comida. Era sobre evitar una tarea más en día agotador. La campaña cambió completamente. Un problema menos en tu día. Un estudio fascinante de la Universidad de Kioto sobre innovación comparó equipos de expertos versus equipos mixtos con principiantes. Los equipos con principiantes generaron 40% más ideas disruptivas. ¿Por qué? Porque los principiantes hacían preguntas tontas que los expertos nunca considerarían, y esas preguntas desafiaban supuestos fundamentales que todos los expertos habían dejado de cuestionar. Carlos experimentó esto directamente en sesión de brainstorming para marca de café que ya había trabajado antes. Invitó a un pasante nuevo de 22 años, sin experiencia en publicidad. El pasante preguntó, ¿por qué las marcas de café siempre hablan sobre morning routine? ¿No hay gente que toma café por la tarde o noche? Carlos había creado 3 campañas de café, todas sobre mañanas. Nunca había cuestionado eso. Esa pregunta simple del pasante llevó a campaña completamente nueva sobre café para los que la vida no sigue horarios tradicionales. Si has llegado hasta aquí, ya entiendes que creatividad brillante bajo demanda no es talento místico que algunos tienen y otros no. Son 3 técnicas Zen específicas que cualquiera puede aplicar sistemáticamente. Si este contenido está transformando tu forma de crear, considera dar un super thanks. Ese apoyo directo me permite seguir investigando y compartiendo métodos profundos basados en sabiduría real que cambia carreras y vidas. Y ahora cuéntame en los comentarios, ¿cuál es tu mayor bloqueo creativo? ¿Mente en blanco bajo presión? ¿Juzgar tus ideas demasiado rápido antes de desarrollarlas? ¿Pensar siempre las mismas soluciones predecibles? Escríbelo específicamente abajo. Leo cada comentario y me ayuda a entender exactamente qué batallas están peleando los creativos en esta comunidad. Ahora, continuemos. Capítulo 5. El sistema completo integrado. 90 días después de descubrir las 3 técnicas Zen, la vida profesional de Carlos era completamente irreconocible. No porque trabajara más horas. De hecho, trabajaba menos. Pero su capacidad de generar ideas brillantes bajo demanda se había multiplicado exponencialmente. Un jueves ilustró perfectamente cómo las 3 técnicas funcionaban juntas como sistema integrado. Carlos recibió llamada urgente a las 3 de la tarde. Cliente importante, marca de app fitness, necesitaba pitch completo para inversionistas el lunes. 3 días incluyendo fin de semana. Querían campaña de lanzamiento que posicionara su app no como otra app de ejercicio más, sino como movimiento cultural. Hace 3 meses, Carlos habría entrado en pánico total. Habría pasado el fin de semana entero frente a computadora buscando referencias desesperadamente, forzando ideas que no salían, produciendo conceptos mediocres bajo presión devastadora. Pero ahora era diferente. Carlos aplicó el sistema completo metódicamente. Viernes por la mañana, 9 a 10. Primera técnica, crear espacio vacío. En lugar de sumergirse inmediatamente en research o buscar referencias, Carlos se sentó en su oficina en silencio completo durante 20 minutos. Sin teléfono. Sin música. Sin nada. Solo silencio intencional y una libreta en blanco. Los primeros 5 minutos, su cerebro protestó queriendo acción inmediata. Minutos 6 a 10. Su mente empezó a calmarse. Minutos 11 a 15. Pensamientos aleatorios empezaron a flotar. Recordó conversación con amigos sobre cómo ir al gym se sentía como obligación. Recordó documental sobre tribus que se mueven naturalmente sin hacer ejercicio. Minutos 16 a 20. Las ideas empezaron a conectarse. ¿Y si fitness no es sobre obligarte a hacer ejercicio,
sino sobre redescubrir movimiento natural que el mundo moderno te quitó? 10 a 11:30. Segunda técnica, generación sin juicio. Carlos se dio hora y media para escribir absolutamente cualquier idea que apareciera sin evaluar nada. Escribió, app como tribu digital de movimiento. Fitness como rebelión contra sedentarismo forzado. Movimiento es tu derecho de nacimiento que recuperas. App que no te dice qué hacer, te pregunta cómo quieres moverte hoy. Fitness sin gym, sin equipos, solo cuerpo. Campaña donde gente baila en lugar de hacer burpees. Movimiento como medicina ancestral. Tu cuerpo recuerda cómo moverse, la app solo te recuerda que recuerdes. En hora y media, 53 ideas sin filtro. Muchas terribles. Varias imposibles. Pero varias genuinamente interesantes que nunca habrían sobrevivido si las hubiera juzgado inmediatamente. Tarde del viernes, fase de evaluación crítica. Carlos revisó las 53 ideas con pensamiento analítico completo. Descartó 42. Identificó 11 con potencial. De esas 11, 4 eran realmente fuertes. Sábado por la mañana. Tercera técnica, perspectiva de principiante. Carlos tomó las 4 ideas y aplicó los 5 porqués. Para cada concepto, preguntó como si no supiera nada sobre fitness apps. ¿Por qué la gente abandona apps de ejercicio? Porque se sienten obligados. ¿Por qué se sienten obligados? Porque la app les dice qué hacer sin considerar su estado emocional. ¿Por qué apps no consideran emociones? Porque asumen que motivación es constante. ¿Por qué asumen eso? Porque tratan fitness como tarea mecánica, no experiencia humana. ¿Y si el app tratara movimiento como experiencia emocional que cambia cada día? Esa pregunta final desbloqueó todo. Carlos desarrolló concepto completo, mueve diferente, no mueve más. App que cada día pregunta cómo te sientes y sugiere movimiento acorde. Día estresante, movimiento liberador y caótico. Día triste, movimiento suave y reconfortante. Día energético, movimiento explosivo. No rutina fija. Movimiento adaptado a tu estado emocional real. Sábado tarde y domingo. Carlos desarrolló pitch completo, campaña visual, copy, estrategia. Todo fluyó porque la base conceptual era sólida. Había surgido de 3 técnicas aplicadas sistemáticamente, no de forzar bajo presión. Lunes 11 de la mañana. Presentación a cliente e inversionistas. Carlos presentó Mueve diferente con confianza total. Explicó el insight. Apps de fitness fallan porque ignoran que somos humanos emocionales, no robots mecánicos. La sala quedó en silencio. Luego el CEO de la app sonrió grande. Eso es exactamente lo que necesitábamos, pero no sabíamos cómo articular. Esto no es solo campaña. Es redefinición completa de nuestro producto. Inversionista principal dijo después. En 3 años viendo pitches de fitness apps, esta es la primera vez que veo concepto que genuinamente se siente diferente. ¿Cómo llegaste a esto tan rápido? Carlos respondió honestamente, no forcé. Apliqué 3 técnicas Zen que me enseñaron a crear espacio para que ideas brillantes emerjan naturalmente. Las 3 técnicas no eran 3 herramientas separadas en la práctica de Carlos. Eran sistema fluido integrado. Siempre empezaba con espacio vacío para permitir que su default mode network conectara información de formas inesperadas. Siempre generaba sin juicio para producir volumen alto de opciones, sin matar creatividad prematuramente. Siempre aplicaba mirada fresca para cuestionar supuestos que su expertise había aceptado sin pensar. Y los resultados eran completamente inequívocos. Carlos ahora generaba ideas originales 2 o 3 veces más rápido que antes, con calidad consistentemente superior. No porque fuera más creativo por naturaleza. Porque usaba método correcto que trabajaba con su cerebro, no contra él. Capítulo 6. El precio de la creatividad constante. Pero necesito ser completamente honesto contigo sobre algo que Carlos descubrió. Transformar tu creatividad usando estas 3 técnicas tiene un precio real. Y es precio que muchas personas no están dispuestas a pagar. Carlos lo experimentó directamente cuando intentó compartir estas técnicas con su equipo. Les explicó con entusiasmo.
Crear espacio vacío antes de crear, generar sin juzgar, aplicar perspectiva de principiante. La mayoría respondió exactamente igual: eso suena como perder tiempo. Yo prefiero simplemente sentarme y pensar hasta que salga algo. Es más directo. Directo. Rápido. Esas palabras otra vez. Las técnicas de Carlos no eran directas. Requerían disciplina específica. Requerían separar fases que la mayoría de personas mezcla. Requerían hacer cosas que se sienten contraintuitivas, como sentarte en silencio cuando tienes deadline urgente. Y hay otro costo que Carlos tuvo que aceptar. Creatividad real es solitaria. Los 20 minutos de silencio, Carlos los hacía solo. La sesión de generación sin juicio, solo. La aplicación de perspectiva de principiante, solo. No podía hacer esto en brainstormings grupales ruidosos donde todos gritan ideas simultáneamente. Tuvo que crear tiempo y espacio privado para su proceso creativo. Y eso significaba decir no a algunas reuniones, bloquear tiempo en calendario, a veces trabajar desde casa cuando necesitaba silencio total. Sus colegas no siempre entendían. ¿Por qué necesitas estar solo para pensar? Podemos hacer brainstorming juntos. Carlos intentaba explicar, pero sonaba como excusa. Algunas personas lo veían como antisocial o pretencioso. Carlos se cree demasiado especial para trabajar con el equipo. La verdad era otra. Carlos había descubierto que creatividad profunda y colaboración constante raramente coexisten. Necesitas fases solitarias de procesamiento profundo. Puedes colaborar después, para desarrollar ideas. Pero la generación inicial de insights genuinos casi siempre sucede en soledad. Y no todos están dispuestos a aceptar esa soledad. También enfrentó resistencia de clientes. Algunos querían resultados inmediatos. Necesito 3 conceptos para mañana. Carlos respondía: puedo darte 3 conceptos genéricos mañana, o puedo darte un concepto brillante en 3 días aplicando mi proceso correctamente. ¿Qué prefieres? No todos elegían calidad sobre velocidad. Carlos perdió algunos clientes que querían respuestas instantáneas sin importar si eran mediocres. Pero los costos eran genuinamente insignificantes comparados con lo que ganó. Confianza inquebrantable. Carlos entraba a reuniones sabiendo con certeza que si le daban tiempo adecuado y aplicaba su sistema, generaría algo bueno. No esperanza nerviosa. Certeza tranquila basada en método probado. Reputación profesional transformada. En 6 meses, Carlos pasó de ser el director que a veces tiene buenas ideas a el director al que llamas cuando necesitas algo genuinamente innovador. Clientes empezaron a pedirlo específicamente. Su salario aumentó 40% porque el valor que generaba era inequívocamente superior. Y libertad creativa real. Carlos ya no dependía de inspiración misteriosa que aparecía aleatoriamente. Tenía sistema replicable. Mal día, buen día, bajo presión, relajado, el sistema funcionaba. Eso eliminó completamente la ansiedad paralizante de ¿y si no se me ocurre nada bueno esta vez? Los costos eran reales: disciplina para crear silencio cuando todos esperan acción, soledad necesaria para procesamiento profundo, perder clientes que quieren mediocridad rápida. Pero las ganancias eran transformadoras. Creatividad bajo demanda, reputación profesional sólida, libertad de ansiedad creativa. Capítulo 7. Tu decisión. Entonces aquí está la verdad final y más importante que necesitas entender. Todo lo que te he contado en este vídeo, las 3 técnicas Zen comprobadas, la transformación completa de Carlos, la neurociencia detrás del espacio vacío creativo, absolutamente nada de esto importa ni cambiará tu creatividad si no haces una cosa extremadamente simple: aplicar una técnica hoy mismo. No necesitas dominar las 3 técnicas perfectamente mañana. No necesitas transformar completamente tu proceso creativo la próxima semana. Solo necesitas elegir una técnica. Una sola. Y aplicarla conscientemente la próxima vez que necesites generar ideas. ¿Espacio vacío creativo? Entonces la próxima vez que necesites creatividad para cualquier cosa, trabajo, proyecto personal, lo que sea, no te sumerjas inmediatamente en buscar referencias o forzar ideas. En lugar de eso,
Dedica 10 minutos completos a silencio total intencional antes de empezar. Sin teléfono. Sin música. Sin podcast. Silencio real. Siéntate con libreta en blanco. Deja que tu mente divague sin dirección. No fuerces pensamientos. Solo crea el espacio vacío y observa que emerge naturalmente. Al principio será incómodo. Tu cerebro protestará. Pero nota cómo después de esos 10 minutos, las ideas que generas son cualitativamente diferentes de las que normalmente produces bajo ruido constante. ¿Pensamiento sin juicio? La próxima vez que necesites generar ideas para absolutamente cualquier cosa, separa estrictamente generación de evaluación. Dale 20 minutos para escribir cualquier pensamiento que aparezca sin evaluar absolutamente nada. No importa si suena tonto. No importa si parece impráctica. No importa si ya existe. Solo escribe sin parar. Cuando tu crítico interno aparezca diciendo «eso es estúpido», reconócelo y sigue escribiendo de todas formas. Después de 20 minutos, detente. Ahora sí, dedica 10 minutos a evaluación crítica. Revisa todo lo que escribiste y descarta lo que no funciona. Pero nota cómo entre las ideas que juzgaste como tontas, hay varias que tienen potencial genuino que nunca habrías descubierto si las hubieras asesinado inmediatamente. ¿Perspectiva de principiante? La próxima vez que enfrentes problema creativo, no saltes inmediatamente a soluciones basadas en tu experiencia. En lugar de eso, aplica los 5 porqués con curiosidad infantil genuina. Pregúntate por qué 5 veces como si no supieras nada sobre el tema. No respondas con tu conocimiento experto. Responde como si genuinamente no supieras y estuvieras descubriendo por primera vez. Cuestiona supuestos que normalmente aceptas sin pensar. Pregunta cosas que consideras obvias. Y nota cómo esas preguntas tontas abren perspectivas completamente nuevas que tu expertise había bloqueado. Una técnica. Una aplicación práctica real. Hoy o mañana máximo. Eso es absolutamente todo lo que necesitas para empezar la transformación. Y luego mañana, lo mismo. Y pasado mañana, lo mismo. Durante 30 días consecutivos sin fallar ninguno. Porque tu cerebro necesita aproximadamente 30 días de práctica consistente para que estas técnicas se vuelvan automáticas en lugar de conscientes y laboriosas. El tiempo va a pasar inevitablemente de todas formas. 30 días van a pasar sin importar qué hagas. La única pregunta relevante es, dentro de 30 días exactos, ¿seguirás teniendo mente en blanco bajo presión, juzgando y matando tus ideas prematuramente, generando soluciones predecibles que ya has visto 1000 veces? ¿O habrás desarrollado capacidad real de generar ideas brillantes bajo demanda usando sistema probado? La diferencia entre personas que constantemente tienen ideas innovadoras y personas que luchan desesperadamente con bloqueos creativos no es talento innato misterioso. Es método correcto versus método incorrecto. Y ahora tienes acceso completo al método correcto y probado. El momento de empezar no es cuando tengas más tiempo. No es cuando tengas proyecto menos urgente. Es con el próximo problema creativo que enfrentes. Hoy. Ahora. Deja de forzar creatividad con métodos que no funcionan. Empieza a aplicar técnicas Zen que realmente desbloquean ideas brillantes bajo demanda. Si este vídeo te ayudó a entender exactamente cómo generar creatividad usando 3 técnicas Zen comprobadas, te pido que dejes el hype debajo del vídeo ahora mismo. Además, suscríbete al canal inmediatamente y activa la campanita para no perderte los próximos vídeos sobre técnicas de desarrollo mental y creatividad que realmente funcionan y están respaldadas por sabiduría Zen y evidencia. Y si este contenido profundo realmente está transformando tu capacidad creativa, considera seriamente dar un super thanks. Ese apoyo económico directo hace posible que yo siga investigando meticulosamente técnicas Zen probadas y creando contenido de altísima calidad que cambia carreras y transforma vidas. Cada super thanks me permite dedicar más tiempo a crear vídeos profundos como este en lugar de buscar otras formas de monetización que comprometerían la calidad. Tu apoyo hace toda la diferencia real. Recuerda, bloqueo creativo no es tu destino inmutable. Es simplemente el resultado inevitable de usar métodos incorrectos. Cambia los métodos conscientemente y transformas tu creatividad completamente. Nos vemos en el próximo vídeo. Y recuerda las 3 técnicas Zen.
Crea espacio vacío para que ideas emerjan naturalmente. Genera sin juzgar para producir volumen sin matar creatividad. Aplica perspectiva de principiante para cuestionar supuestos que tu expertise acepta sin pensar. Esas 3 técnicas son absolutamente todo lo que necesitas para transformar tu creatividad permanentemente. Tu transformación como creativo brillante comienza exactamente ahora.